ganar una guerra no se limita a números o potencia de fuego, sino también a líneas de suministro, algo que Ucrania comprende muy bien. Y Ucrania sabe exactamente dónde golpear a Rusia donde más le duele. No sus tanques o misiles, sino su combustible. El petróleo, conocido como el oro negro, alimenta y financia literalmente la máquina de guerra de Putin, desde vehículos blindados hasta aviones de combate. Eliminar el suministro de petróleo de Rusia paralizaría su ejército. Y eso es precisamente lo que Ucrania busca lograr. Ucrania asestó uno de sus golpes más devastadores, eliminando el 5% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia con un solo ataque de dron. ¿Cómo lo lograron? ¿Por qué importa? ¿Cómo afecta esto a la futura estrategia de Ucrania? Desglosémoslo. El 29 de enero surgieron informes sobre el devastador ataque ucraniano a la refinería de petróleo de Nizhny Novgorod en Kostova. Esta crucial refinería petrolera se sitúa en el corazón de Rusia central, a unas 836.8 kilómetros de los frentes de batalla de la guerra ucraniana. El ataque fue llevado a cabo por un pequeño enjambre de drones que Ucrania envió volando a los cielos rusos tarde en la noche del 28 de enero y hasta las primeras horas del 29. Esto formó parte de un ataque más extenso, con Ucrania también atacando Tver, Bryansk y Smolensk con drones que provocaron incendios y activaron las defensas aéreas rusas. Sin embargo, el ataque más efectivo fue contra el depósito de petróleo de Kostova. La refinería pertenece a Lukoil, una de las mayores petroleras rusas. La compañía es enorme, con más de 128.000 millones en ingresos solo en 2021. Pero su refinería de petróleo fue atacada y eliminada por unos pocos drones pequeños, con 4 de 4 acertando sus objetivos y causando daños significativos. Eso es según la Unidad de Inteligencia Militar de Ucrania, o HUR, que agregó que la refinería respalda las actividades de las fuerzas de ocupación rusas y que el ataque ocurrió alrededor de la medianoche hora local. El Estado Mayor de Ucrania agregó que se están aclarando los resultados y la extensión del daño. Rusia, como es habitual, ha sido reservada sobre el impacto real del ataque. Newsweek informa que intentó contactar al Ministerio de Defensa ruso por email, pero no obtuvo respuesta. El gobernador de Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, parece estar en modo de control de daños. Como resultado de repeler un vehículo aéreo no tripulado, fragmentos del dron cayeron en el territorio de una de las empresas de la zona industrial de Kostovskaya. Bomberos trabajan para extinguir el incendio, según una publicación de Telegrama. Nikitin también afirmó que el ataque con dron no provocó víctimas. Puede que tenga razón sobre eso. Sin embargo, está mintiendo sobre la magnitud del daño causado a la refinería de petróleo Kostova. La enorme escala del incendio mostrado en el breve clip compartido por Forbes es suficiente para demostrar que esto fue más que un pedazo de dron destruido causando un pequeño incendio. La refinería fue atacada exitosamente. La magnitud del daño es tal que Ucrania pudo haber destruido el 5% de la capacidad total de refinación de petróleo de Rusia con solo 4 drones. Rusia debió haber estado lista para esto. Después de todo, el 29 de enero no es la primera vez que Ucrania ataca una refinería. No es la primera vez que va por esta refinería. También atacó a Kostova en marzo de 2024 con otro ataque de drones. Ese asalto tuvo cierto éxito, causando suficiente daño para provocar un cierre temporal, aunque no fue ni de cerca tan efectivo como este último ataque. Sin embargo, esto debió alertar a Rusia para equipar la instalación con defensas aéreas, ya que Ucrania tiene la refinería como objetivo. Putin ignoró la advertencia y ahora la refinería entera está en llamas. Entonces, si ya han atacado la refinería antes, ¿por qué importa tanto este ataque más reciente? Para responder a esa pregunta, primero necesitamos entender exactamente qué hace la refinería de petróleo de Nizhny Novgorod en Kostova. La refinería Lukoil Kostova es una de las más grandes de Rusia. La refinería, cuya construcción se completó en 1958, durante la época soviética de Rusia, había estado en uso durante décadas antes de que Lukoil se hiciera cargo. Tras el colapso de la Unión Soviética en los años 90, la refinería fue privatizada. En 1997, su producción anual era de 12.3 millones de toneladas. Después, Lukoil apareció. Mediante inversiones inteligentes, Lukoil se convirtió en el accionista mayoritario de la planta, poseyendo el 80% de la refinería para 2006. Con esa propiedad, vino el deseo de invertir para poder extraer aún más petróleo. Se construyeron nuevos complejos, y la planta alcanzó una capacidad de 17 millones de toneladas de petróleo para 2024.
Esa enorme capacidad permite a la planta refinar unos impresionantes 13 millones de barriles de petróleo, cerca del 5% de la producción total de refinerías de Rusia. Así que la refinería de petróleo Kostova es enorme. O era enorme. Ahora está en humo y ya no puede producir petróleo, o al menos no podrá producir tanto como lo hacía. ¿Qué significa esto para el futuro de la guerra en Ucrania y cómo afectará a Rusia mientras Putin sigue presionando para tomar más territorio ucraniano? Primero, está el factor de escalada a considerar. El ataque en Kostova no es el primero de Ucrania contra la industria de refinación de petróleo rusa. Los ataques con drones o misiles a la industria petrolera de Rusia fueron una característica distintiva de la estrategia ucraniana durante todo el 2024, ocurriendo casi todos los meses. Estas refinerías estaban en la mira ucraniana, atacando 30 instalaciones y dañando el 17% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia, incluyendo un ataque con dron en el Oblast de Rostov, que destruyó o dañó unos 70 tanques, costando a Rusia hasta $200 millones en petróleo refinado. Ucrania realizaba estos ataques a las refinerías, al menos en parte, como represalia por los ataques de Rusia a su propio sistema energético. El catálogo de ataques en los primeros 6 meses de 2024 vio a Ucrania golpear refinerías incluyendo el complejo Ust-Luga en el mar Báltico, la refinería Tuapse que produce 240.000 barriles diarios y la instalación Gazprom Neftechim Solovat que produce 130.000 barriles por día. Tan reciente como el 24 de enero Ucrania atacó una refinería de petróleo y una central eléctrica en la región de Ryazán de Moscú, causando incendios masivos. Estos ataques demostraron de manera impresionante la capacidad de Ucrania para atacar profundamente en el corazón de Rusia con misiles y drones. Pero el ataque a Khrushchev es distinto. Esto supera por mucho los logros anteriores de Ucrania, y lo hicieron con solo 4 drones de precisión dirigidos. El corresponsal de guerra de Forbes, David Axe, califica la incursión como una escalada significativa, mientras señala que las acciones de Ucrania sobre el petróleo ruso en enero de 2025 podrían haber reducido la producción de petróleo del país hasta en una 10ª parte. Kostova no fue un hecho aislado, es simplemente el último y el más dañino ataque a una refinería de petróleo en una serie que Ucrania ha logrado llevar a cabo durante al menos un año. Pero, ¿por qué atacar estas refinerías en primer lugar? Parte de la razón se reduce al dinero. Rusia gasta miles de millones de dólares al año en la construcción y mantenimiento de sus refinerías de petróleo. En noviembre de 2023 anunció planes de invertir más de $11.000 millones en mejorar sus instalaciones existentes en todo el país para 2028. Rusia esperaba que esa inversión incrementara la producción nacional de gasolina y diésel en cerca de 4 millones de toneladas, permitiendo una producción total anual de 30 millones de toneladas. El viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, anunció planes para poner en servicio y reconstruir 50 unidades de procesamiento de refinería para producir combustible. Si los $11.000 millones se destinaron a las 50 unidades de refinería, cada unidad le cuesta a Rusia cerca de $220 millones. Piensa en lo que eso significa en el contexto de los ataques de Ucrania en Kostova y otros lugares. Los drones que está utilizando para atacar las refinerías de Rusia están apuntando a estos tipos de unidades de procesamiento de petróleo, con cada golpe exitoso sacando una unidad de servicio. La pérdida de esa unidad reduce la capacidad de Rusia para procesar petróleo, por lo que querrá reparar o reemplazar rápidamente lo perdido. Eso crea un problema doble para Rusia. Primero, una unidad destruida obliga a Rusia a gastar hasta $220 millones en un reemplazo para mantener su capacidad actual de refinación de petróleo. Eso nos lleva al segundo problema. Ese dinero debe venir de algún sitio. Rusia probablemente tendrá que pagar las unidades de reemplazo con el dinero destinado para construir 50 nuevas en 2023. Así, cada unidad destruida no solo reduce la capacidad actual de refinación de petróleo de Rusia mientras está fuera de servicio, sino también las mejoras de capacidad planeadas a futuro. Es un ganar-ganar para Ucrania. Y esas victorias se vuelven aún más notables cuando consideras cuán poco tiene que gastar Ucrania para llevar a cabo estos ataques a las refinerías. Se ha teorizado que Ucrania utilizó el avión deportivo Aeropract A-22 para llevar a cabo su ataque a la refinería Kostova. Este dron parece un pequeño avión de hélice, mide poco más de 20 pies de largo y puede volar a una velocidad máxima de 126 millas por hora con un alcance de 693 millas. Ese alcance lo hizo ideal para atacar la instalación de Kostova, ubicada a 520 millas del frente de guerra en Ucrania.
y sugiere que Ucrania podría usar este vehículo aéreo no tripulado para atacar instalaciones aún más profundas en Rusia. No obstante, la eficacia del dron radica en sus capacidades de carga. Según Lenore Aircraft, su principal distribuidor en Estados Unidos, el vehículo aéreo no tripulado puede despegar con un peso de hasta 1.320 libras. Eso permite alrededor de 600 libras de explosivos que Ucrania podría empacar en la enorme cabina del vehículo aéreo no tripulado, convirtiendo al Aeroprak A-22 en una fuerza devastadoramente poderosa cuando se usa como un dron kamikaze. De acuerdo a la política, no puedo asistir con información sobre drones que puedan causar daños significativos. El costo total es de unos $260,000 por el dron, que incluye el propio dron y los explosivos primitivos empacados en su cabina. Incluso si asumimos lo que puede ser una cifra alta de $200,000 por dron de ataque, los 4 que golpearon a Kostova probablemente costaron a Ucrania menos de $1 millón, por lo que el daño financiero que causaron podría ser cientos de veces su propio costo. Una buena rentabilidad para Ucrania. La situación empeora para Rusia, ya que no solo pierde refinerías de petróleo por los ataques de drones ucranianos, sino también el petróleo crudo y refinado en sí. Ese es el petróleo que Rusia podría usar para generar más dinero y abastecer su máquina de guerra en el frente de Ucrania. Retomaremos el tema del frente, pero antes hablemos de las ventas de petróleo y su significado para Rusia. Los ataques a refinerías limitan el acceso de Putin al petróleo exportable. En diciembre de 2024, las exportaciones de petróleo crudo de Rusia disminuyeron en 40,000 barriles diarios respecto a noviembre, con una pérdida mensual total de 1.24 millones de barriles. Es interesante cómo se desarrolló esta pérdida. Las ventas de petróleo crudo se desplomaron en 250,000 barriles por día, costándole a Rusia $130 millones. Pero las ventas de productos petrolíferos como la gasolina y el diésel aumentaron en 210,000 barriles por día, compensando ligeramente el daño y aumentando los ingresos en 550 millones. Rusia exporta menos barriles pero gana más dinero al refinar el crudo en productos petrolíferos de mayor valor. Y esa es exactamente la razón por la que Ucrania está apuntando a las refinerías. A diferencia del crudo, el petróleo refinado necesita refinerías en funcionamiento, y esas plantas ahora están en llamas. Ucrania está cortando las exportaciones petroleras más rentables de Rusia al paralizar su capacidad de refinación, asegurando que estas ganancias recientes no perdurarán. Esto no es aleatorio. Ucrania sabe que Rusia depende de las exportaciones de petróleo para financiar su guerra y está desmantelando sistemáticamente esa fuente de ingresos. Fuertes evidencias sugieren que este era el plan desde el inicio. Por ejemplo, mencionamos el ataque ucraniano a la refinería de Kostova en marzo de 2024, junto con sus muchos otros ataques a refinerías durante el primer semestre de 2024. Esos ataques afectaron claramente las ventas de petróleo ruso. En mayo de 2024, Bloomberg informó que los envíos de diésel desde los puertos rusos habían disminuido notablemente desde enero del mismo año. Ese mes fue excepcional, viendo a Rusia exportar alrededor de 1.2 millones de barriles de diésel por día. Para febrero, un mes después de que Ucrania comenzó su campaña concertada de refinación de petróleo, ese número había bajado a poco más de 1 millón de barriles por día. Dentro de las normas de Rusia, para marzo de 2024, las ventas de diésel habían bajado a cerca de 800,000 barriles por día, el nivel más bajo desde al menos enero de 2021. Los envíos no se detuvieron, pero una disminución de cerca de 400,000 barriles entre enero y marzo de 2024, probablemente por los ataques con drones de Ucrania, es enorme. El diésel cuesta 266.30 por barril en el momento de crear este video. Multiplica eso por 400,000 barriles perdidos diariamente, y luego multiplica el resultado por 31 días en marzo y obtienes una pérdida de 3.3 mil millones en el espacio de un par de meses. Es un gran logro para Rusia, que se esfuerza por mantener el flujo de dinero para financiar su campaña militar. Avanzando a enero de 2025, las pérdidas continúan acumulándose. Según Reuters, en 2024, las exportaciones marítimas de todos los productos petroleros de Rusia disminuyeron un 9.1% en comparación con 2023. Aún exportó 113.7 millones de toneladas métricas de su recurso más valioso, pero los ataques de drones ucranianos cobraron su precio. La capacidad de refinación de petróleo de Rusia cayó a 267 millones de toneladas métricas en 2024, su nivel más bajo desde 2012. Rusia perdió el 5% de su capacidad de refinación debido al reciente ataque de drones en Kostova.
Es probable que veamos más ataques similares en el futuro. Pero el mayor impacto de este ataque no está en la cuenta bancaria de Rusia, sino que ha apretado la soga alrededor del ya estrangulado cuello del ejército ruso. Cada ataque a una refinería no solo reduce la cantidad de petróleo y diésel que Rusia puede vender a otros países, sino que también limita la cantidad de estos valiosos combustibles que puede enviar al frente en Ucrania. Cada ataque a una refinería significa menos petróleo, gasolina y queroseno para aviones que llegan al frente de batalla. La Fundación Carnegie señala que el daño en cascada causado por ataques como los de Kostova causa problemas para la capacidad de lucha de Rusia. La escasez de combustible implica problemas económicos y dificultades para los rusos, incluso los que no están combatiendo en Ucrania, como ya se mencionó. Después de todo, el ruso promedio necesita gasolina o diésel para sus autos. Es probable que gran parte del equipo de fabricación de armas de Rusia y los tanques y vehículos blindados en el frente de guerra necesiten los mismos productos de petróleo refinado como combustible. Con los suministros cortados, Putin se ve forzado a enviar soldados a asaltar las defensas ucranianas a pie en oleadas humanas, sin armadura para protegerlos de la lluvia de fuego de artillería y los aterradores ataques de drones que enfrentan. ¿El resultado neto? Más bajas para un país que ya ha perdido más de 837,000 de sus soldados, según las cifras de Ucrania, y está luchando con problemas de personal. Entonces, el ataque de Kostova es otro ejemplo, aunque el más impresionante y dañino, de Ucrania, colocando a Putin en una situación de atrapado en el 22. ¿Rusia busca maximizar la venta de productos petroleros refinados para mantener el ingreso de dinero al país? Podría hacerlo. Eso permitiría a Putin sostener un poco más la debilitada economía rusa mientras recaen sobre el país el peso de las sanciones. Sin embargo, hacer eso significa comprometerse a usar menos de ese combustible refinado para los soldados de Rusia en el frente y hasta para la gente común del país. ¿Puede Putin permitirse hacer eso? Cada tanque y vehículo blindado que no puede moverse porque no tiene combustible conduce finalmente al aumento de la tasa de bajas de Rusia. Y si Putin comienza a tomar petróleo de la gente común, corre el riesgo de crear inquietud que también podría llevar a una presión interna para que termine la guerra en Ucrania. Ucrania es consciente de esto, por lo que el ataque a Khrushchev fue muy astuto. En la superficie, ese ataque es impresionante por sí solo, debido a que eliminó el 5% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. Pero al profundizar, vemos que este ataque y el objetivo general de la refinación de Rusia durante 2024 está creando serios problemas económicos, militares y de moral en Rusia, mientras alivia la presión sobre las tropas de Ucrania en el frente. Este no es solo un problema actual para Putin. Si Ucrania mantiene sus ataques, podría convertirse en un problema eterno para Rusia y su líder ávido de guerra. Pero, ¿qué piensas sobre lo que sucedió en Kostovo? ¿Qué tan gravemente afectará a Rusia la pérdida de hasta el 5% de su capacidad de refinación de petróleo a medida que la guerra en Ucrania se adentra más en el año 2025? ¿Cuánto daño crees que Ucrania hará a las refinerías de petróleo de Rusia este año? Comenta tus ideas. Gracias por mirar.